vascular es directamente proporcional a la distensibilidad multiplicado por el volumen inicial. Entonces, un vaso muy distensible, con poco volumen, tiene una capacitancia pequeña. Mientras que si yo, en cambio, tengo un vaso que es poco distensible, pero con un gran volumen, yo voy a tener una capacitancia mayor. Esto parte pues de esta fórmula, ¿no?, que hemos estado viendo. Pues bien, ahora cuando nosotros hablamos del flujo sanguíneo, no estamos hablando de la velocidad de la sangre, son cosas totalmente diferentes. Yo estoy hablando de que hay 5 litros de sangre en el organismo, pero el flujo sanguíneo no es igual a la velocidad de la sangre. La velocidad de la sangre es la división del flujo entre el área de la superficie. Si estamos hablando de la aorta, el área es de 2.5, si hablamos de capilares de 2.500 centímetros cuadrados. Entonces, la velocidad no es igual que el flujo sanguíneo, no se vayan a confundir. La velocidad es el flujo sanguíneo dividido entre el área de superficie. Entonces, de allí yo puedo ver pues que esta velocidad va a depender del gasto cardíaco entre el área transversal de las arterias, o el área transversal de las venas, o el área transversal de los capilares. Entonces, la velocidad va a depender del flujo de sangre entre el área de sección de lo que estamos evaluando, llámese arterias, llámese venas, llámese capilares. Entonces vean ustedes, en este sistema circulatorio, yo voy a tener acá a la arteria, que finalmente la arteria se va ramificando hasta tener capilares, y los capilares se reúnen para formar las venas. Eso es el sistema circulatorio que conocemos: la arteria, los capilares y el sistema venoso. Pues bien, ¿cuál es el área de la aorta? En su inicio tiene un área más o menos de 2.5 centímetros cuadrados. Si nosotros juntamos todos los capilares, más o menos el área que ejerce todos esos capilares es de 2.500 centímetros cuadrados. Y si vemos toda la parte venosa, más o menos nos da un área de 250 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que les quiero expresar con esto? Yo voy a poner un determinado, acá, flujo o volumen. El flujo va a estar en la arteria, también después va a estar en el capilar y va a estar en la parte venosa. El flujo va a ser el mismo, la misma cantidad de sangre, pero ¿qué va a suceder? Cuando yo divida para establecer la velocidad de la sangre en este sector, para calcular la velocidad yo tengo que dividir 100 entre ese 2.5, y la velocidad me va a dar más o menos de 40. En el lado de los capilares voy a tener el mismo volumen, el mismo flujo de 100, pero cuando lo divida entre 2.500, que es toda el área a nivel de los capilares, vean ustedes qué pasa con la velocidad. La velocidad disminuye. O sea, a nivel de los capilares la velocidad que debe pasar disminuye. ¿Y por qué debe disminuir en los capilares? Pues porque yo tengo que entregar nutrientes, tengo que entregar oxígeno a los tejidos y tengo que captar el CO2 y los desechos. Si la sangre pasa muy rápido, como sucede en una arteria, no voy a entregar nada, no voy a recibir nada. Entonces vean ustedes cómo el organismo ha creado que conforme el área crece, la velocidad tiende a disminuir, pues es por la fórmula. Y cuando vamos avanzando hacia el lado venoso, vean ustedes que voy a tener el mismo flujo, porque el flujo sigue siendo constante. ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad, en este caso, va a aumentar en el lado venoso, pero nunca va a igualar al del lado arterial. En las arterias la sangre avanza más rápido que en las venas, y en los capilares la sangre avanza mucho más lento para permitir el intercambio gaseoso y nutritivo, y a la vez captar las sustancias de desecho, las sustancias tóxicas, el CO2, para poder ser eliminado a través de los riñones o a través de los pulmones. Entonces vean ustedes cómo la velocidad cambia
en relación sobre todo al aire. ¿Por qué? Porque el flujo se va a mantener más o menos constante. Entonces, si analizamos todo el sistema circulatorio, las arterias tienen una determinada área, pero conforme vamos llegando a los capilares, hay tantos capilares que el área crece marcadamente y después vuelve a disminuir hacia el lado venoso. Pero ¿qué pasa con la velocidad de la sangre? La velocidad cuando sale de la arteria aorta, sale con una velocidad más o menos de 40 centímetros por segundo, es la velocidad con que lanza el ventrículo izquierdo la sangre hacia la aorta, a 40 centímetros por segundo. Pero tiene, con esa velocidad, si estuviera en un capilar, pues lo atraviesa tan rápido que no entrega nada. Entonces lo que tiene que hacer es que esa velocidad empieza a disminuir hasta llegar a medio o a 1 milímetro por segundo. Miren, de 40 centímetros caer a medio a 1 milímetro por segundo es marcado. Entonces, esta caída de la velocidad, ¿no? ¿Quién es el responsable de que la velocidad disminuya? No. La resistencia vascular periférica. Es cierto que estamos hablando del área, eso es verdad. Pero no se olviden, ¿quién quita fuerza, quién le quita potencia a esta sangre que sale del ventrículo? Fundamentalmente la resistencia vascular periférica. Él le frena, le va quitando fuerza y resistencia. Pero cuando llega al capilar, al encontrarse con una extensión, con un área muy grande, todavía la velocidad cae más. El principal responsable de esta caída, ¿quién es? La resistencia vascular. El responsable de que caiga un poco más es el área, pero el responsable de que pierda presión, que pierda fuerza, es la resistencia vascular periférica. El área es importante, sí, pero no tiene la misma... Miren la caída de acá hasta acá. Y eso lo hace fundamentalmente la resistencia vascular periférica. Ya cuando estamos en los capilares, al encontrarse con una superficie tan extensa, todavía la velocidad sigue cayendo más a medio milímetro o 1 milímetro por segundo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes la relación entre lo que viene a ser el área y la velocidad. Pero recuerden que la caída más importante lo da la resistencia vascular periférica. Entonces vean ustedes, la velocidad de la sangre en un determinado sector va a depender precisamente de la gradiente de presión y va a depender de la superficie. Entonces, si nosotros tenemos que la velocidad es esta relación, el flujo entre el área, en este sector, nosotros lo que vamos a tener es que la velocidad va a ser 5 centímetros cúbicos por segundo divididos entre el área, que en este caso el área de este vaso va a ser 5 centímetros cuadrados. ¿Qué nos va a dar? De que la velocidad es 1 centímetro por segundo. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso más pequeño? Igual voy a tener la velocidad, es el flujo entre el área. Pues el flujo va a seguir siendo el mismo, pero el área es menor. Y vean cómo la velocidad crece. Y la velocidad se incrementa a 5 centímetros por segundo. Entonces es importante entender el área de donde está llegando la circulación. El líquido se mueve lentamente en los sectores más amplios y en cambio en las partes más angostas se mueve más rápidamente. Entonces eso es, ojo, importante, el líquido se mueve dependiendo precisamente de las superficies. Ahora, hay lo que se llama el principio de continuidad. El volumen de sangre que yo tengo acá va a ser igual al volumen de sangre que tengo en el otro sector, porque la sangre va a avanzar de un sector a otro, sí, eso es verdad. Eso no va a cambiar. Entonces, el volumen que yo voy a tener acá, el gasto cardíaco o el volumen que voy a tener en este sector va a ser igual que acá. Entonces vean ustedes que esta fórmula de velocidad, que es flujo entre área, nos permite despejar el flujo.
¿El flujo qué cosa es? Velocidad por área. ¿No es así? Entonces, en este punto, yo tengo un flujo. En este otro lado voy a tener el mismo flujo, ojo, porque el flujo no cambia, es constante. Si yo tengo acá 5 litros, acá voy a tener 5 litros. Pero vean ustedes que si bien yo tengo que acá el flujo es igual que en este otro sector, vean ustedes las variables que van a aparecer. La velocidad en 1 multiplicado por el área de 1 va a ser igual a la velocidad de 2 multiplicado por el área de 2. O sea, la velocidad y el área acá va a ser igual que la velocidad y el área acá. Basta que uno suba, el otro tiene que bajar, para que esto se mantenga constante. Entonces, este principio de continuidad permite explicar el aumento de la velocidad del fluido a medida que disminuye el diámetro o el área. ¿Ya estamos? Entonces, vean ustedes cómo yo puedo, a través de este principio, decir, la velocidad cambia dependiendo de quién, del diámetro, del área, del vaso en que estamos hablando. Y es que el producto, ojo, estos son fórmulas que así tienen que verlas, ¿no? Esto es hemodinámica. No es muy difícil, ¿no? Porque lo que interesa, ojo, es interpretar el resultado. Acá que estamos tratando de decir que la velocidad va a depender de quién, del área. ¿Y el área qué cosa es? El radio. Yo estoy diciendo más o menos lo mismo de diferentes formas, ¿no? Pero es lo mismo, siempre vamos a llegar a lo mismo. El radio es un elemento importante. Pero estos son los principios que permiten establecer que lo que estamos diciendo es lo correcto. Pues bien, entonces vean ustedes que a nivel de los capilares,